muy amable por recordar esa situación que fue verdaderamente muy intensa, porque en ese momento, cuando una resolución de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas designó una delegación en Bahía Blanca, y por un decreto del doctor Alfonsín fuimos designados un conjunto de hombres y mujeres de aquí de Bahía Blanca que la integramos, estaba plenamente vigente el poderío militar y la verdad que la situación no estaba saldada y había que actuar en un momento donde inclusive la propia población no tenía muy claro cuál iba a ser el rumbo y había todavía mucho miedo y mucho temor. Y así que bueno, fueron unas, digamos, días muy intensos. Yo recuerdo que, bueno, lo integramos esta delegación junto al contador Oreste Reta, al doctor Malet, al doctor Serafín Gropa, a Garay Gordóvil, que es un hombre del Partido Justicialista, a Felipe Brianti, al doctor Felipe Brianti, y bueno, también estuvo Lázaro Lexowski, una persona de Bahía que militaba en el justicialismo, que tenía un hermano desaparecido. Habíamos invitado a formar parte a algunas credos y confesiones religiosas que finalmente no quisieron integrarse, pero bueno, estaba Alfredo Malicia, que bueno, era el representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y uno de los más activos partícipes de la lucha por conocer la verdad y la justicia en ese momento. Días pasados en Buenos Aires vi el video cuando Ernesto Sábato le entrega al presidente Alfonsín el informe, y ahí aparece Malicia en esa filmación que fue en representación de la delegación Bahía Blanca. Tulio, ¿ustedes se sorprendieron cuando vieron lo que había ocurrido en Bahía Blanca? Bueno, un poco sí, pero me parece que se sabía, pero sotto voce, digamos, de manera velada, no se conocía, o lo conocían algunos, o había una negación de la sociedad a asumir esta realidad. No se olvide que el contexto general era de no solo de encubrir toda esta situación, sino de acompañarla de manera favoreciendo la difusión de los actos como si fuera el terrorismo de Estado un acto necesario. La prensa de entonces, en particular el diario local, había editorializado de manera elogiosa. A mí me tocó destacar y justamente relevar lo que la prensa comunicaba, cómo encubría toda esa situación de los falsos enfrentamientos que no eran sino procesos de ajusticiamiento por mano militari, donde eran verdaderas masacres como las que pusimos en evidencia, que las hacían pasar por enfrentamientos, pseudos enfrentamientos con fuerzas terroristas, y no era sino que ponían gente que estaba detenida o desaparecida, la ponían en presuntos enfrentamientos para blanquearlos y matarlos. Una situación verdaderamente trágica, ¿no? Lo más que más recuerdo es cuando tuvimos la posibilidad de allanar y reconocer in situ la escuelita, y fue una mañana, me acuerdo, tan tensa, en el mes de junio de aquel año 84, y no nos dejaban entrar ahí el comando del quinto cuerpo, y tuvo una serie de cabildeos y problemas. El doctor Aragón, que era el secretario, el delegado de la CONADEP, el secretario de la CONADEP a nivel nacional, tuvo que hacer varios llamados hasta que finalmente el ministro de Defensa de entonces, el doctor Borrás, ordenó que nos permitieran ingresar, y ahí fuimos con 6 testigos,
gente que se quebró en el momento porque reconoció el lugar donde había estado cautiva, algunos al ver el lugar y visibilizarlo, otros por otros sentidos como el oído, porque estaban tabicados entonces, y bueno, escucharon el tren, el silbato del tren, el sonido del viento en las antenas del CIPOFE, de que es el centro fijo de información del ejército, Sí. y fue muy emotivo el momento que algunos se dieron cuenta de los testigos que llevamos que habían estado en ese lugar, y allí fue donde por primera vez se allanó, se reconoció la existencia de ese centro clandestino de detención que fue la escuelita. La última, Juan Pedro, atendiendo todo eso tan dramático que usted cuenta, hoy por hoy, ¿vamos vía a la reparación? ¿Ya comenzó esa reparación o está lejana? No, nosotros hemos sido muy críticos, y usted sabe que yo soy muy crítico Sí. de todo lo que hace este gobierno y de una subutilización de algunas cuestiones, pero creo que todos hemos apoyado una política de Estado de verdad y justicia. Y en el medio estuvo el punto final de la obediencia de vida, que fueron decisiones que tomó el presidente Alfonsín, pero que las tomó compelido por una situación de una correlación de fuerzas muy difícil, donde no se podía avanzar más, se había avanzado muchísimo y no se podía avanzar más. Bueno, después vino otro tiempo, se pudo eliminar nulificar las leyes de obediencia de vida y punto final. Todos compartimos eso porque el tiempo lo permitía. También los indultos, los afrentosos, vergonzosos indultos del presidente Menem, y bueno, hubo un comienzo de juzgar a todos los responsables en un proceso de reconocer la memoria, verdad y justicia. Nos parece que eso es una política de Estado y eso es correcto, es lo que hay que hacer, más allá de la utilización parcial, como se intenta a veces de poner esta situación digamos, con una interpretación aviesa de la historia. Digamos, los sectores que participaron en las expresiones de la violencia terrorista no eran héroes. Claro. De ninguna manera nosotros creemos que esto hay que plantearlo desde ese lugar, sino que lo que hay que plantear es la repudiable violencia y en particular la responsabilidad de la violencia del Estado, que es mucho más condenable que la de la violencia de los particulares, ¿no?